Al pobre Uribe lo tienen muy mal acusado. Lo acusan paramilitares, lo acusan magistrados y hasta lo acusan padres y madres de familia. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos. Le dije, yo sí me acuerdo el día que usted nos ofreció los 20 millones de pesos. Que si usted me daba 20 millones de pesos por un discapacitado y porque yo vivía en un estrato 2, yo le daba 40 millones de pesos, porque eso es lo que vale cualquiera de sus dos hijitos. Yo vería si lo desaparecía, lo torturaba, lo asesinaba y lo metía en una fosa común, igual que usted mandó meter al mío. Eso le mandé decir. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Pobrecito, y ahorita está en juicio porque según él tiene un cartel de testigos en contra. La cuestión es que la evidencia muestra que el que tenía cartel de testigos falsos era él. Sí, señores, como les prometí, hoy vamos a seguir hablando de los testigos alrededor de Uribe. En especial uno que tiene a Uribe sudando frío, y en este video les cuento por qué. Pero antes recuerda guardar y compartir este video porque este tema lo andan censurando mucho. Hoy vamos a hablar del señor Juan Guillermo Monsalve, pero antes déjenme darles un poquito de contexto. Pónganse cómodos, tráiganse un cafecito y pongan mucha atención porque este video tiene mucha información. Desde hace muchos años, los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo han llamado la atención de magistrados, investigadores y defensores de derechos humanos. Por supuesto no de la prensa. También fueron de interés en su momento de senadores como Gustavo Petro e Iván Cepeda. De esos que sí sabían hacer control político. ¿Qué fue lo que hicieron los congresistas al pactar con el paramilitarismo? Y lo que hicieron ni más ni menos fue supeditar el poder público que le corresponde a los ciudadanos, su ejercicio como servidores públicos, a los peores criminales de lesa humanidad que han existido en este continente en las últimas décadas. No como la oposición de ahora. No vamos a hacer quórum, jijijiji. Resulta que en múltiples momentos en el Senado estos dos senadores expusieron múltiples pruebas que vinculaban a Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Iván Cepeda particularmente recibió testimonios desde ese entonces de varios ex paramilitares que hablaron precisamente de cómo este señor no solamente había creado y participado en estos grupos ilegales, sino que había dado órdenes directas para masacres. Pero las cientos de denuncias que se le pusieron al en ese entonces presidente nunca prosperaron. Se preguntarán por qué. Cuando Uribe ya se vio muy hasta el cuello, empezó a usar la vieja confiable. Acusar a quien te acusa, pues para desviar la atención. Entonces Uribe presuntamente empezó a crear un plan maquiavélico con ayuda de mentes brillantes. ¿Se acuerdan del anterior video? Gustavo Moreno, el verdadero zar de la corrupción en Colombia, líder y creador del cartel de la toga. Cartel creado para sobornar magistrados a favor de políticos corruptos. Es Moreno el que se cranea esta tarea de crear un cartel de testigos que favoreciera a Álvaro Uribe y que al mismo tiempo acusara a quienes lo estaban investigando. Brillante. La idea era recorrer las cárceles para recolectar testimonios de paramilitares a favor de Uribe y que al mismo tiempo inculparan a Iván Cepeda de intentar sobornarlos. Pero no solo acusaban a Iván Cepeda, a que no adivinan a quién más también iban a acusar. Al que tenemos hoy de presidente. El patriota fue uno de los primeros en hacer esta tarea, pero en este caso en favor del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Que por supuesto es muy cercano a Uribe. Ramos estaba siendo acusado de haber sido financiado y apoyado para ser elegido por grupos paramilitares. El patriota entonces fue el encargado de intentar torcer la versión del paramilitar Carlos Araiza. ¿Se acuerdan? Uno de los testigos desvividos. Araiza fue testigo presencial de cómo Vicente Castaño le entregó a Luis Alfredo Ramos 800 millones de pesos para su campaña al Senado. De esta bolsita de billetes estuvieron muy calladitos los medios. Araiza también declaró cómo los hermanos Uribe habían participado en la creación del Bloque Metro y los 12 Apóstoles. También contó cómo le habían dado la orden de seguir a Iván Velázquez, nuestro exministro de Defensa, que en ese entonces era magistrado y estaba investigando vínculos de políticos con paramilitares. El miedo era que si caía Luis Alfredo Ramos, caían muchos, y así fue. Luis Alfredo Ramos es posteriormente condenado por parapolítica, y al menos 61 congresistas también. Factor común de todos ellos, su cercanía con Álvaro Uribe Vélez. Se tomaron el Congreso, se tomaron alcaldías y se tomaron la presidencia. Bueno, sigamos, pero tengan paciencia porque todo esto es muy importante. Todo indica que fue Gustavo Moreno el cerebro detrás de las famosas cartas de retractación. Precisamente Carlos Araiza, después de haber sido amenazado de muerte varias veces y de que su familia también sufriera este tipo de amenazas, su padre muere de un infarto producto de estas intimidaciones. Y es así como él acepta terminar firmando esa carta. En blanco. Y más adelante es donde aparece Juan Guillermo Monsalve. Monsalve era hijo de un cuidandero de la hacienda de los Uribe, la famosa hacienda Guacharacas. De ahí su apodo en las filas paramilitares como Guacharacu. Pero su testimonio es esencial porque Juan Guillermo viene a confirmar la versión de Araiza, aparentemente desmentida, de la participación de los hermanos Uribe en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas. Y de paso confirmar las versiones de Salvatore Mancuso, que por cierto no ha estado mintiendo. Los hermanos Uribe estaban asociados y eran muy buenos amigos de los hermanos Gallón, también conformadores del Bloque Metro. Estos hermanos son los directos responsables
detalles del asesinato de nuestro futbolista Andrés Escobar. ¡Qué belleza esa mafia de amigos! Juan Guillermo da testimonio de cómo Uribe directamente daba órdenes para las cuestiones militares y de cómo Álvaro y Santiago Uribe auspiciaron y crearon el Bloque Metro. Ah, Y ahí es donde a Uribe le dan la famosa idea de denunciar a Iván Cepeda por soborno a testigo. la vieja y confiable. La Corte Suprema entonces comienza a investigar al senador Iván Cepeda. Sin embargo, lo que se descubre desde unas interceptaciones telefónicas era que no era Iván Cepeda el que estaba intentando torcer el testimonio de paramilitares. Era el mismo Álvaro Uribe. La Corte Suprema encuentra unas grabaciones de cómo el mismo Uribe había enviado a uno de sus abogados, el abogánster Diego Cadena, a hacer la tarea heroica de convencer a paramilitares a punta de sobornos y beneficios judiciales. Para que cambiaran su testimonio. ¡Ay, belleza! Pero además de eso, Monsalve nos cuenta una perlita. Diego Cadena, el abogánster, no fue el primero en buscarle para pedirle eso. El primero fue nada más y nada menos que Álvaro Hernán Prada, el actual director del Consejo Nacional Electoral. El mismo que estaba pidiendo que a Petro lo investigaran por los topes de su campaña, yendo a la cárcel a ofrecer sobornos. Monsalve y Carlos Enrique Vélez, paramilitares pagando condena, dicen como esas cartas ofrecidas les sonaban a raro. Y no les daban buena espina. Entonces Monsalve, ya muy prevenido y por razones obvias, Los otros que aceptaron terminaron. le pide a su compañera sentimental que le traiga unos relojes para grabar esas conversaciones. Y él, muy inteligente, graba esas reuniones con Diego Cadena. Y gracias a que esas grabaciones salieron a la luz es que el abogánster Diego Cadena tuvo que aceptar que estaba pagando unas platicas de sobornos, ayudas humanitarias a los presos en las cárceles. Y por supuesto, el presidente Uribe no tenía nada que ver. Cuidadito de convertirse en sapo, Cadena. Le dirán sus jefes. Y aquí es donde Uribe decide renunciar a su curul del Senado. No por respeto al país, sino porque ya estaba hasta acá. Y siendo senador, pues lo iba a investigar la Corte Suprema, donde no todos eran de su bolsillo. Una vez renuncia, adivinen ustedes quién lo empezó a investigar. El mejor fiscal de la galaxia, récord en impunidad en Colombia. El testimonio de Monsalve no solo es clave para comprobar el soborno de testigos, que es la razón por la cual está en juicio Uribe en este momento, sino que la razón por la cual Uribe está sudando frío es porque ese testimonio concuerda con la de múltiples otros paramilitares que ya no vivieron para contar la historia, y confirma la culpabilidad de los hermanos Uribe en la conformación de grupos paramilitares y de su responsabilidad directa en múltiples crímenes de lesa humanidad. Y por eso lo han intentado asesinar al menos 4 veces. Y por último, un día antes que fuera a declarar en este juicio en contra de Uribe, guardias del IMPEC entran a su habitación, lo golpean, lo intimidan, le destrozan su habitación y le quitan la medicina para el corazón. Revisiones rutinarias, por supuesto. Eso se llama intimidación. Como no lo pueden matar porque ya es muy mediático, lo tienen que aterrorizar para que se calle. Y acá los dejo porque esto ya está muy largo. En el próximo video les cuento por qué Uribe se ha zafado de la justicia tantos años y por qué hasta ahora lo están juzgando. Ya saben, conocer nuestra historia es nuestra vacuna contra la manipulación mediática y política.